Bueno, para mí de nuevo es un privilegio pues dirigirme a ustedes para estas enseñanzas y, y es una bendición muy grande de que ustedes también estén interesados. Nos quedamos en la última oportunidad en Apocalipsis capítulo 1 verso 9 y les estaba diciendo que el apóstol Juan también dice que es su compañero en la tribulación. Juan no desconocía la tribulación. Y aunque yo no estoy hablando de la gran tribulación, el texto que estamos leyendo lo dice, pero el objetivo de hablar de todo esto es que ustedes conozcan todo lo que va a pasar en el fin. Es bien importante eso, porque si ustedes saben lo que va a venir, pues pueden lógicamente prevenirse y vivir la vida conforme Dios quiere. Vean lo que ha pasado en la actualidad con los países que fueron avisados de una manera tardía, como lo fue Estados Unidos, quieras o no, le avisaron tarde y ahora lo quieren culpar de eso, pero yo no quiero que ustedes sean avisados tarde. Hoy tienen que ustedes saber muy bien cómo va a pasar todo esto, ¿no? También les decía que la iglesia neotestamentaria, o sea, del Nuevo Testamento, fue iniciada con aflicciones. Y la iglesia de los últimos días acabará con la gran tribulación, o sea que el final de la vida de la iglesia, de nosotros, mejor dicho, si es que estuviéramos vivos cuando el Señor venga, el final de nosotros será que estaremos en una gran tribulación. Eso no garantiza de que usted va a estar o no va a estar, porque depende si el Señor le da la licencia de estar o no. Hablábamos también de Hechos 14:22 y les ruego que ya tengan listos sus lápices, sus cuadernos. Y dice allí que a través de muchas tribulaciones entraremos en el reino de Dios. El trasfondo de esta abrumadora declaración es la ocasión en que el apóstol Pablo fue apedreado en Listra, se lo dije en el mensaje anterior. Y una pregunta surge aquí. ¿Se da cuenta usted cómo entrarán en el reino de Dios los santos del Nuevo Testamento? No van a entrar sin tribulación. Era a través de muchas tribulaciones y persecuciones que iba a entrar. Ahora bien, ya entrando en el nuevo mensaje, vemos que las mayores persecuciones contra la iglesia de Jesucristo están todavía por venir. ¿Ve? Y Cristo declaró esto. Póngale atención a esto y vayan a sus Biblias. Marcos capítulo 13, verso 19. Marcos capítulo 13, verso 19. Y él habla acerca de los últimos días. Cristo habla acerca de los últimos días. Y dice así el texto: porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación. Vean lo que dice allí. Significa que esto que en la actualidad estamos viviendo no es comparable con lo que va a venir. Sin embargo, no estemos nosotros pensando que tenemos que estar allí, como quien dice, a la fuerza, de ninguna manera. El Señor lo que está previniendo es que aquellos que estén en esos días van a ver esto, ¿no? Serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación de Dios hasta ese tiempo. Y dice que ni habrá otra igual. Es tremendo eso, ¿no? Creo yo que esta es la razón principal por qué muchos predicadores no quieren que la iglesia esté en la tribulación. ¿Por qué? Porque desanima a las gentes. Pero en la realidad, amados hermanos, yo no quiero desanimarlos. Lo que estoy predicándoles es el Apocalipsis, y eso es definitivo de que ustedes tengan que experimentar eso, y de antemano ustedes puedan preparar sus corazones, sus almas y sus cuerpos para estar listos en el día que nos toque. Algunos no lo vamos a experimentar, pero en la realidad, como no sabemos la manera de cómo vamos a partir de este mundo,
Más vale la pena que estemos preparados. Juan recibió el libro de Apocalipsis durante un tiempo de tribulación. Esto puede aplicarse también a los cristianos de hoy. Es durante las épocas de pruebas y aflicciones, y ponga atención a esto que estoy diciendo, es durante las épocas de pruebas y aflicciones que los santos experimentan y reciben las revelaciones más grandes de sus vidas. Amén. Así es que usted, sin duda alguna, en estos días ha estado sintiendo el deseo de purificarse, y yo también, y por eso vale la pena y encaja muy bien todo esto que estamos ministrándoles. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros estemos preparados, y como si estamos purificándolos, lógicamente no estamos teniendo ese temor que espanta a la mayoría de las personas. Amén. En Apocalipsis capítulo 1, verso 9, que es donde vamos en la ruta, dice el apóstol Juan que es copartícipe vuestro en el reino y en la paciencia de Jesucristo. La palabra paciencia en griego se traduce, si quieren escribir esta palabra, H-U-P-O-M-O-N-E. Se traduce upomone. Es la palabra paciencia en griego y significa una resistencia firme y conquistadora. Quiere decir entonces que nosotros vamos a ser gentes. Si tenemos paciencia, tenemos que tener esa resistencia firme y conquistadora. O sea que al final terminaremos siendo conquistadores del problema que estamos viviendo o que estuviéramos viviendo en el tiempo del fin. Esta clase de paciencia de la cual habla este verso 9 del capítulo 1, convierte en gloria todos los tipos de sufrimiento. El cristiano va a ir de gloria en gloria, ya usted debe saber eso muy bien, ¿no? El camino del reino es el camino de la resistencia. Hay que ser resistente. Esta perseverancia se encuentra en la persona de Cristo, así como Él fue resistente, fue siempre alguien que pasó todos y cada uno de las pruebas, y el Señor quiere que también nosotros lo hagamos así. El mismo Señor soportó hasta el final, y dice en Mateo 24, verso 13, Mateo 24, verso 13, mas el que persevere hasta el fin, fíjese cuál es la condición, el que persevere hasta el fin. No dice el que se corra por en medio de la carrera, mas el que persevere hasta el fin, ¿qué va a pasar? Este será salvo. Amén. O sea, que para alcanzar esa salvación es necesario que nosotros podamos ser vencedores. Amén. O como dijimos allá en la palabra paciencia, firmes, resistentes y conquistadores de la prueba. Amén. Esto se aplica en especial a la iglesia de los últimos días, ya que fue dicho en el contexto de los días previos a la segunda venida. O sea que ese verso se relaciona para que los cristianos que estemos hasta en esa época podamos nosotros ser esas personas que estemos listos antes de la segunda venida del Señor. Como podemos apreciar, ese será el panorama de nuestros últimos tiempos, y por eso vale la pena que hoy nos estemos preparando, y por esa razón no debemos extrañarnos de lo que está pasando hoy con la pandemia del coronavirus. Amén. Amén. Ok, sigamos. La última semana de la vida de Cristo sobre la tierra fue su hora más oscura. Esto probablemente a ustedes, cuando aplico la palabra, es probable que sientan muy duro, pero acuérdense, el Señor conoce hasta dónde podemos resistir,
Incluso escriban ahí, 1 Corintios 10:13, establece que el Señor no va a probarnos más de lo que podamos resistir. Al Señor, incluso la última semana de la vida y ministerio de Él, ese es un tipo de los últimos días de la iglesia. Pero el Señor mirará, verá y va a contemplar a las personas hasta donde puedan resistir. Y usted no le diga, Señor, yo no quiero mucho. No, usted solo diga, prepárame, Señor. Amén. Entonces, aunque Cristo experimentó los mayores sufrimientos, también recibió la mayor gloria que pueda existir. Amén. Le pregunto yo a usted, ¿quiere tener un poquito de gloria o quiere tener media gloria o quiere tener toda la gloria? Pues lógico, queremos tener toda la gloria. Por eso el Señor recibió mayor gloria en la prueba final, y eso es lo que puede esperar la iglesia, mayor gloria. Amén. Cristo culminando en su victoria en la cruz. Amén. Y la iglesia culminando su victoria en la cruz. ¿Cuál cruz? La que tomó cuando decidió seguir a Cristo. Amén. ¿Se acuerda? Mateo 16:24. Usted puede ir allí conmigo. Mateo 16:24. Amén. Cuando usted y yo decidimos seguir a Cristo, sin duda alguna leímos este versículo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Amén. Entonces, vamos a ver esto. Usted y yo vamos a culminar nuestra carrera y vamos a ser victoriosos en la cruz que tomamos cuando le recibimos. Amén. También ese mismo verso lo puede ver en Marcos 8:34. Anótelo ahí para referencia, Marcos 8:34. También anote Lucas 9:23. Dice exactamente lo mismo. Amén. Y yo recalco que eso, sin duda alguna, Cristo obtuvo la mayor victoria cuando llegó a la cruz del Calvario. Y esa es una señal para nosotros también, que vamos a obtener la mayor victoria cuando cumplamos y estemos siendo crucificados juntamente con Cristo en la cruz que hemos tomado desde el principio. Será una victoria para la iglesia también. Amén. No una derrota, porque algunas veces hay personas que por no entender el Evangelio le van a criticar, hasta diciendo, ¿y por qué crees que vas a sufrir? ¿No es un Dios amoroso? Sí, precisamente. Yo no sé si ya se dio cuenta que para matar todos los pecados que nuestra alma ha hecho durante la vida, y para matar todas las secuelas o huellas que el cuerpo tiene de los pecados que ha ejecutado por orden del alma, es necesario que lleguemos a un momento especial como el que Dios quiere que nosotros pasemos. A pesar de que el libro de Apocalipsis se dio como una fuente de consuelo para los cristianos sufrientes en los días del apóstol Juan, y para los santos de Dios que padezcan persecución en todas las épocas como las que estamos viviendo. Y esto tiene una aplicación especial para la iglesia de los últimos días. Amén. Consuélese entonces que estamos previniéndonos, preparando nuestros corazones para si viene otra. Y no seamos quizás sarcásticos o de una manera como queriendo decir que venga. No es esa la actitud, sino que la actitud debe ser, Señor, que podamos pasar contentos y felices, como dijimos en Hechos 14:22, es necesario para que entremos en el reino de Dios. Amén. Entonces, declarando el triunfo final de Dios y de Cristo sobre Satanás, el anticristo, el falso profeta y la iglesia falsa,
Apocalipsis nos da seguridad acerca de nuestra postrera victoria si continuamos caminando en la luz del Señor. ¿Ve qué seguridad tenemos en Jesús? Amén, hermano. Ahora vamos a Apocalipsis 1:10. Léalo conmigo. Esto es bien importante. Me gustó cuando lo estaba estudiando, porque allí es donde el Señor nos está abriendo los ojos a nosotros. Dice, yo estaba en el Espíritu, dice Juan, pero si usted observa conmigo esa palabra Espíritu que está allí, está hablando del Espíritu Santo, porque está con mayúscula, amén. ¿Cuándo estaba? Dice, yo estaba en el Espíritu, le aclaro, es el Espíritu Santo, por tener una E mayúscula. Y dice, en el día del Señor. Aquí se le va a aclarar a usted una duda. Si usted pensaba que el día del Señor era sábado, aquí va a cambiar de mente. Y dice, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. El día del Señor es el domingo. ¿Por qué? Porque este fue el día en que Cristo se levantó de entre los muertos. El día de reposo del Antiguo Testamento era el sábado. El domingo es tanto el primer día de la semana como el octavo día de la semana. Y usted quizás me pregunte, ¿por qué el octavo día? Anote esta cita bíblica que le voy a dar. Levíticos 23, verso 39. Levíticos 23, verso 39. Y dice, también a los 15 días del mes séptimo, cuando hubieres almacenado el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. Eran 7 días. El primer día será sábado. Sábado será también el octavo día. Entonces, ¿por qué estamos diciendo que también el domingo va a ser el octavo día? Porque en la era de Cristo es un nuevo renacer. Es una nueva época, es un nuevo tiempo, es un cambio totalmente, un principio de la era, de la edad cristiana. Muchos teólogos en la actualidad están señalando que estamos entrando en un nuevo principio. Quizá tengan razón en el sentido porque van a cambiar muchas costumbres, pero bíblicamente no estamos todavía en eso. Les he predicado que tiene que venir primero lo que se llama el tiempo del avivamiento. Ese es el que debe de venir. Y claro está, esto está provocando un nuevo avivamiento. Y eso sería así, pero no estamos entrando en el orden mundial como algunos ya están mencionando por falta de conocimiento bíblico. Es bien importante que usted y yo entremos con paciencia. Nadie nos está haciendo correr para que podamos estudiar. El número 8 significa nueva vida. El número 8 significa nueva vida, un nuevo orden y un comienzo fresco en los propósitos de Dios. Eso significa el número 8. Y en esta ocasión, aquí, significa la inauguración de la era de la iglesia con la muerte de Cristo en la cruz y su consiguiente resurrección. Entonces, cuando Cristo resucita, no solamente cambia todo, sino que también empieza lo que se llama el principio de lo que es la redención de la humanidad. Quiero que entiendan que es un nuevo día porque es el principio de nuestra redención. O sea, porque no había venido el Redentor. Al venir el Redentor, entonces empieza una nueva era. Y esa redención empieza en nosotros. La palabra redención es que Él nos compró con su sangre, por supuesto, y Él se convierte en nuestro libertador. Y la redención de nosotros finalizará o se completará en la segunda venida de Cristo. Amén. Oh, qué lindo es eso. Vamos a Apocalipsis 1:11. Qué importante es eso.
que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Una hermana entre ustedes me preguntó la última vez cuáles eran las 7 iglesias, y aquí está: Éfeso, Esmirna. Esa la vamos a ver detenidamente ya quizá en la siguiente clase, a lo mejor. Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Esas eran las 7 iglesias. Estaban en lo que hoy es Turquía, Allí estaban las 7 iglesias. Pero Cristo dice que Él es el alfa y la omega. Y este título lo dice 2 veces en el capítulo 1. Y también lo dice en el 21 y en el capítulo 22. Y cuando el Señor recalca algo 2 veces, quiere decir que eso es algo enfático. Quiere decir, se recalca. Por consiguiente, no se debe pasar por alto. Esto queda bien claro en Génesis 41:32. Génesis 41:32, en donde José dijo: y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que se apresura a hacerla. Entonces, eso mismo nos da la pauta para decir que queda claro que el Señor desea hacer un hincapié, recalcar en que completará la obra que ha comenzado. Amén. Bendito Dios, bendito Dios. Ahora bien, vamos a Romanos capítulo 9, verso 28. Romanos capítulo 9, verso 28. Espero que anoten bien las citas bíblicas, y si no, en el video va a ir. Porque el Señor ejecutará su sentencia. Él va a ejecutar su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Verdaderamente, Él lo va a ejecutar. Y si vamos a Filipenses 1:6, Filipenses 1:6, allí dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Denle gracias a Dios y dígale: Señor, ten misericordia de mí y termina la obra que has empezado, porque muchas personas van a salir del camino en estos últimos días. Eso es terrible, es lamentable también, así como ahora en este tiempo han muerto muchas personas que no debieron haber muerto sin Cristo, ¿entiende? Pero se los llevó la pandemia, y muchos de ellos sí eran cristianos y muchos de ellos no, lamentable. Pero quizás alguna vez Dios les habló y ellos se hicieron los que no entendían. Eso mismo puede pasarle a cualquiera de ustedes y a mí. Estamos incluidos en todo eso. Amén. Lo que veas, le dijo el Señor a Juan, escríbelo en un libro y envíalo a las 7 iglesias. Esta fue la comisión dada a Juan para que escribiera el libro de Apocalipsis. El ministerio del escritor, o sea, cada persona que es un escritor cristiano, exige una unción, debe tener una unción y una gracia especial. Por eso ustedes no anden leyendo cualquier libro, porque detrás de todo libro va el espíritu del escritor. Y si un escritor es pendenciero y está escondiendo cosas para su beneficio, ese espíritu puede entrar en la vida de las personas. Muchas veces nosotros leemos cualquier libro y allí podemos entrar en problemas. Además, el escritor debe tener una dotación única y un alto grado de preparación. En el Salmo 45:1, Salomón escribió: rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Tremendo, ¿no? Cuando escribimos bajo la unción del Espíritu Santo, arde nuestro corazón en nuestro interior. En otras palabras, el Espíritu de Dios nos inspira a escribir verdades esenciales, que es bueno que lo conozca la gente del Señor. Quiero que noten ustedes que aquí yo no simplemente estoy predicándole a una iglesia que está
en algún lugar, sino que le estoy predicando a la novia de Jesucristo. Y si yo la instruyo mal, pues lógicamente será quitada mi herencia del reino de los cielos. Tremendo. Y hasta puedo lograr condenación. Pero por eso debo tener cuidado con lo que yo predico. ¿Por qué? Porque es esencial que usted entienda verdades y no mentiras, no trucos, no doctrinas falsas de ninguna manera. Tengan cuidado. Por eso necesitan estar en contacto con alguien que entienda. Y si éste no entiende, tiene que averiguar hasta que se conozca la verdad y no tomar acciones sin consulta del Espíritu Santo. Amén. Vamos a Apocalipsis capítulo 1, verso 12. Allí Juan escribe una novedosa revelación de parte de Jesucristo. Por 3 años y medio, Juan se acostumbró a ver al Señor en su forma terrenal. Él lo miraba corporalmente. Pero ahora que está escribiendo el Apocalipsis, recibe una mayor revelación de la plenitud de Cristo. Fíjense una cosa aquí. Lo conoce personalmente, había estado hablando con él, lo miraba y hablaba con él, sabía de sus pensamientos y todo eso, pero hoy el Señor está a la diestra del Padre y desde allá revelándole a Juan las cosas que van a pasar. En otras palabras, una plática continua acerca de lo que él quería, porque había dejado un discípulo que él mismo le llamaba el discípulo amado. Ojalá usted y yo seamos gentes amadas por Dios, que tenemos esa bendición grande de decirle: Señor, yo quiero servirte hasta que tú me lleves a tu lado. Amén. Incluso en la última cena, el apóstol Juan se reclinó sobre el pecho de Jesús. Pero esta nueva revelación, o sea, hoy que está recibiendo el Apocalipsis, fíjese bien, hizo que cayera a los pies de Jesús como muerto. Fíjense una cosa, yo no sé si ustedes han ido a iglesias donde la gente cae como muerta, pero no es porque quizás Dios le está hablando, sino porque es otro espíritu el que se está metiendo. Pero aquí vemos que el apóstol Juan, un apóstol, simplemente tenía el título del amado, el que estaba más cerca de Jesús. Y ahora que está recibiendo esta revelación, él lo ve en figura y cae a los pies del Señor. Mire qué tremendo es eso, ¿no? Cae a los pies del Señor, dice. Amén. Y cayó como muerto. No todas las personas vamos a experimentar eso, ni vaya usted alguna vez a querer caer como muerto y si el Señor no le ha hecho la oportunidad esta, ¿no? Hermanos amados, las manifestaciones de Jesús tienen distintos niveles. En cada persona son diferentes los niveles. Aquí yo estoy hablándoles a ustedes del nivel hasta donde Dios me ha traído, y por eso doy gracias a Dios de estar aprendiendo y estar teniendo el tiempo de escribir y poder dirigir a ustedes estos estudios. ¿Por qué? Porque es un nivel que Dios me ha dado. A ustedes les está dando un nivel también, y posteriormente puede darles quizá un nivel más alto de los que ahora usted puede estar oyendo. Amén. En los cielos hay también niveles de luz, ¿sí? Entre más cerca estemos del trono de Dios, más brillante y fuerte se vuelve la gloria del Señor. Amén. El esplendor de la gloria que se nos revela depende de nuestro desarrollo espiritual. ¿Y en qué consiste el desarrollo espiritual? En la práctica que usted hace de las doctrinas principales que el Señor le está haciendo entender. Amén. Como cuando usted, quizás los que son padres y madres se dan cuenta, le daban una orden a su hijo, y este hijo pues a veces la cumplía y a veces no. El cristiano actualmente es igual. A algunos se les dice, el Señor mismo le dice: haga esto, hijo, y ellos, como a veces no nos conviene, nos hacemos los ciegos, los sordos, los que no entendemos. Es tremendo eso, ¿no? Pero nosotros sí queremos llegar a un desarrollo espiritual del que Dios quiere.
Tenemos que ser gentes que amamos lo que el Señor nos dice, porque Él sabe a dónde estamos fallando. Amén. Hay ocasiones en que Cristo suaviza la gloria de su manifestación de tal manera que le podamos contemplar. Amén. Podemos verlo. En Éxodo 34, verso 33, Éxodo 34, verso 33, dice: y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Tremendo, ¿no? 35. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Amén. Ahora vemos en la vida de Juan, el apóstol amado a quien Dios le está revelando el Apocalipsis, hubo un continuo despliegue de la belleza y persona de Jesús. Y así debería suceder con nosotros. Ay, hermanitos, ojalá, ¿verdad?, que entre nosotros hayan personas que por tener un desarrollo espiritual, un crecimiento espiritual de acuerdo a como Dios quiere, tengamos la bendición de ser transformados de gloria en gloria para que podamos recibir esa bendición. No únicamente para llamarnos cristianos, porque eso ya se volvió vicioso, ¿no? Cualquiera dice ser cristiano y no cumple para nada, pero él está en un círculo. Es como cuando usted dice que es fanático de un equipo de fútbol, ¿no? Pero usted no es el que juega, usted solo es un fanático. Algunos son cristianos, pero solo de nombre, pero en la realidad no quieren desarrollar espiritualmente. Hermanos amados, yo creo que ya es tiempo de ir poniendo en práctica, como dice el apóstol Santiago, no ser oidores olvidadizos. Amén. Sigamos adelante. En Juan, Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 21, Cristo nos dio la clave para tener una revelación incesante. Si usted quiere recibir una revelación incesante, o sea que no cese, una revelación que usted pueda tener, amén, y que sea una revelación creciente de la persona y naturaleza de Cristo. O sea, que el Señor le revele cómo fue su vida y del principio hasta el fin. Él tiene mandamientos, dice en 14:21 de Juan, el que tiene mis mandamientos, pero no solo tenerlos, sino y los guarda. Amén, la clave está ahí. Ese, si usted quiere tener una revelación incesante y creciente de la persona de Cristo. Amén. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Amén. Usted no diga que ama al Señor porque va al culto, eso es parte. Usted no diga que ama al Señor porque es fiel en los diezmos, eso es parte. Usted lo que tiene que hacer es guardar los mandamientos. ¿Y a dónde están los mandamientos? En las Sagradas Escrituras. Y Él dice, es el que me ama. Y por otro lado, cuando usted hace eso con Jesús, el mismo Jesús dice, será amado por mi Padre. Amén. Porque acuérdese una cosa, usted no puede amar solo a Jesús y rechazar al Padre y al Espíritu Santo. Ese es un error grande de los testigos de Jehová y otras denominaciones. Unos se llaman solo Jesús, qué pena, ¿verdad? Pero sigamos. Dice que la palabra manifestar, porque en la última parte de ese verso del 21 de Juan 14, dice, y me manifestaré a él. ¿Qué quiere decir manifestar? Significa revelar. Él va a mostrarse abiertamente a nosotros. En otras palabras, pudiera revelarnos cosas que nosotros tenemos que necesitamos quitarnos, como también revelarnos secretos y misterios. Posteriormente, durante estemos estudiando, van a ir saliendo textos que nosotros debemos de ir atendiendo para
reforzar nuestro conocimiento del Señor. Amén. Entonces vemos que la clave para esta exposición de la belleza y persona del Señor es la obediencia a sus mandamientos. Amén, hermanitos. Entonces, cada vez que el Señor se nos revela, hay un poder transformador. Si usted no siente que se va transformando en cristiano, y no que va al contrario, ¿no? Usted va caminando al revés. Entonces, más vale que atienda y empiece a decir, qué raro, cómo voy yo para atrás, en vez de ir mejorando, ¿no? Entonces, cada vez que el Señor se nos revela, hay un poder transformador para desarrollar en nosotros ese nombre y rasgo específico de Cristo que nos es revelado. Amén, hermanitos, gloria al Señor. Ahora vemos en 2 de Corintios, capítulo 3, verso 18. Declara que somos transformados de gloria en gloria. ¿Qué quiere decir? Paso a paso. Amén. Día tras día, tiempo tras tiempo, vamos a ir siendo transformados. ¿Qué significa transformados? Cambiados de forma. Vamos siendo cambiados de forma. Cuando aceptamos al Señor, éramos súper malos. Después vamos cambiando, ya somos menos malos cada vez, menos malos. Y al final, el Señor quiere que seamos santos, apartados para Él. Amén. Pero dice que vamos siendo transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo. O sea, vamos agarrando la imagen de Jesucristo. Amén. Es el Espíritu Santo el que nos lleva de un nivel de gloria al siguiente. Y eso es un mensaje muy claro de que debemos ser bautizados en el Espíritu Santo para gozar de esas bendiciones de ser transformados. Porque vean lo que dice el texto. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo. Si no tenemos el Espíritu, no vamos a ser transformados. Por eso usted tiene que indagar, tiene que preguntar, tiene que vivir para que el Espíritu Santo llegue a su vida. Es necesario. Sin Él no hay transformación. Cada uno de nosotros puede recibir una revelación progresiva de la belleza y carácter de Cristo. Amén. A veces esto ocurre visiblemente, se nos va a ir mirando, vamos a ir cambiando. Cuando tenemos los ojos ungidos para ver a Jesús en el Espíritu. Amén. Bueno, pienso que por hoy vamos a dejar hasta aquí el mensaje, pero después de esto vamos a abrir la oportunidad para algunas preguntas que usted tenga. Pero la intención principal es esta, que usted no solamente oiga estos mensajes, sino que los aplique. Es más, la otra vez que venga, invite a quienes sean, unos 1,000 o 1,000,000 de gente. ¿Por qué? Necesitan aprender esto.